Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Como siempre, muchas gracias por asistir a esta rueda de prensa previa al pleno del próximo día 13 de junio. Como ustedes saben, el pasado domingo hubo unas elecciones europeas que en Extremadura ganó el Partido Popular y, por supuesto, queremos felicitarle por ese triunfo, pero es verdad que tocaba hablar de Europa y el Partido Popular no quiso hablar de Europa, habló de otras cuestiones, habló del gobierno de Pedro Sánchez pensando en otro escenario diferente al que tocaba. Probablemente ese hecho de estar pensando en otras cosas le lleva a situaciones para mantener el equilibrio con su socio de gobierno cómicas o dramáticas como las que vamos a detallar ahora. En primer lugar, es cómico, o nos parece a los socialistas cómico, el sainete que de nuevo están protagonizando con la mesa de la Asamblea el Partido Popular y Vox. Sabemos que es una puesta en escena, ya la vivimos hace un año en Extremadura. Esa puesta en escena, ese sainete, paralizó esta región durante más de un mes y un año después estamos viviendo algo parecido, pero en este caso con las sillas y los sillones. Y en otras ocasiones ese equilibrio es dramático. Y precisamente de eso queremos hablar el próximo jueves en la Asamblea, y es de la EBAU, de esa prueba que condiciona el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestras hijas, el futuro de nuestros jóvenes en Extremadura. A raíz de un bulo, una fake news, que arranca en Castilla y León y que dice que el alumnado de Castilla y León se viene a estudiar a Extremadura porque es más fácil obtener buenas calificaciones en bachillerato y en la prueba de acceso a la universidad, pues a raíz de ese bulo probablemente ha llevado las consecuencias dramáticas, repito, dramáticas, que ha tenido la EBAU en Extremadura. Ustedes saben que eso no ocurre. De hecho, fueron los propios directores de centros de Plasencia los que afirmaron que no tenían ningún flujo de alumnos procedentes de Castilla y León, pero como los bulos hay que alimentarlos, pues eso probablemente ha llevado al cambio de criterios en la elaboración y en la calificación de la EBAU este año. Por ejemplo, en asignaturas como la que yo imparto en física, incluso con contenidos que no entran ni siquiera en las pruebas preceptivas. ¿Qué ha llevado todo esto? ¿Qué ha ocasionado todo esto? Esto ha ocasionado una intranquilidad y una inseguridad en el alumnado y en las familias, en nuestros jóvenes. Y además en materias que determinan el acceso a carreras como medicina, donde precisamente tenemos un gran déficit, como hemos denunciado en esta Asamblea, en Extremadura. Por eso, como les decía, nosotros queremos saber cómo se va a garantizar la igualdad de oportunidades a este alumnado frente al alumnado de otras comunidades autónomas y de otras convocatorias para el acceso a las enseñanzas universitarias. Queremos saber qué le ha llevado este año a modificar los criterios de elaboración de las pruebas de acceso a la universidad. Es la presión de Vox por culpa de esas fake news, de esos bulos extendidos en Castilla y León, lo que le lleva al Gobierno extremeño a llevar a esta situación. No sabemos si es eso o no lo es. Nosotros vamos a preguntar en el próximo pleno. Igual que vamos a preguntar por otra cuestión, de nuevo, de un equilibrio entre la coalición PP-Vox, y es por el anuncio que hizo el señor portavoz de Vox en el pasado pleno acerca del cierre de las oficinas de igualdad. Le vamos a preguntar al Gobierno de la señora Guardiola si es verdad que quieren cerrar las oficinas de igualdad, si es verdad que de nuevo vuelven a utilizarse las políticas de igualdad entre hombres y mujeres como un arma arrojadiza en contra de los intereses de los extremeños y de las extremeñas. Y menos mal que en esta Cámara está el Partido Socialista, porque es el único partido que trae asuntos al pleno del próximo jueves. El Partido Popular tenía la opción de impulsar una propuesta de pronunciamiento, precisamente una relacionada con Cataluña, que es su tema favorito en esta Cámara, y no ha querido hacerlo. Y no ha querido hacerlo porque ya Cataluña no les debe preocupar ni ocupar, probablemente porque ya han pasado las elecciones europeas y en ese tutus revolutum ya no tiene sentido hablar de Cataluña. Bienvenidos sean a hablar de los problemas de los extremeños y de las extremeñas. Nosotros vamos a hablar a través de 2 mociones del reto demográfico. Vamos a hablar para que se cumpla la ley acordada por todos los grupos parlamentarios en esta Cámara en la pasada legislatura, y vamos a hablar también de educación infantil y de políticas de educación infantil. Nosotros vamos a seguir a lo nuestro, que es la defensa de los intereses de los extremeños y de las extremeñas. Vamos a seguir a lo nuestro, que es a proponer soluciones a los problemas reales del día a día.
y vamos a seguir reivindicando lo nuestro, que es la herencia recibida y los presupuestos que tienen gracias a los gobiernos nacionales para que se haga política de verdad. Esperamos ansiosamente la llegada del debate del Estado de la región, que como ustedes saben va a coincidir con las fiestas de San Juan, de Badajoz y de Coria, para que por fin la señora Guardiola nos cuente cuál es su proyecto de región, qué es lo que quiere hacer con el futuro de los extremeños y de las extremeñas y qué proyectos tiene para esta tierra, qué va a traer, qué va a liderar para cambiar, según ellos es lo que quieren, cambiar el futuro de Extremadura. Si tienen alguna cuestión. Sí. En primer lugar, sobre el tema de la mesa, quería saber si también vais a presentar candidato para ese puesto, para el puesto de la Secretaría. También una valoración sobre esa noticia en la admisión a trámite de la denuncia de manos limpias contra el hermano de Pedro Sánchez, el presidente también de la Diputación, que por cierto Vox pide que dimita, pide su dimisión. Y también quería saber cómo valoráis la posibilidad de que pueda también comparecer. Han pedido también su comparecencia del hermano en Comisión de Cultura. A ver, son 4 preguntas, espero no, por eso digo que espero acordarme. Respecto al tema de la mesa, yo repito que es un sainete. Es que es un capítulo más de la historia de perder el tiempo de los extremeños y los recursos de los extremeños. No es ni más ni menos que la pérdida de tiempo. Es increíble que la secretaria segunda de la mesa haya concurrido a unas elecciones europeas. Es que esto es lo que le preocupa al Partido Popular Extremadura. Es que sientan a Elena Nevado en la mesa de la Asamblea y la presentan en unas elecciones europeas y generan un cisma entre sus socios, no con nosotros. Nosotros, si hay la posibilidad de modificar la mesa, por supuesto que presentaremos una alternativa, como siempre hemos hecho, como hicimos hace un año. Por supuesto que sí. Esa era la primera pregunta, si no recuerdo. La segunda pregunta, perdón. No te preocupes. El tema de la valoración, ¿no? Sobre la denuncia que ha sido admitida a trámite. Pues ahí desde luego lo que siempre decimos con los temas judiciales, respeto absoluto y que se tramiten las diligencias como en otras ocasiones. Es un caso que, como ustedes saben, se produce en 2017 y que a alguien ahora le interesa sacarlo, pues probablemente para causar un daño colateral, en este caso al presidente de la Diputación, porque ha sido recientemente elegido secretario general de los socialistas de Extremadura. Es un sindicato que, si no me equivoco, denunció a los Lunis, luego yo creo que ese es el nivel. Pero vamos, respeto absoluto a las decisiones judiciales, por supuesto, y a que se sigan tramitando las diligencias previas en este y en cuantos asuntos estime la justicia. Y había otra pregunta, que era... Vox ha pedido la esa, y vale. También ha pedido la comparecencia en Comisión de Cultura. Vale, lo del tema de el tema de la comparecencia en Comisión de Cultura será la mesa la que determine la conveniencia o no conveniencia de que diputados de otras instituciones vengan a la Asamblea de Extremadura. Yo creo que no es el sitio. Creo que en la Diputación de Badajoz hay una comisión de investigación, ha habido un pleno extraordinario, en fin, transparencia absoluta. Y respecto a que el portavoz de Vox haya pedido la dimisión de Miguel Ángel Gallardo, pues nada nuevo bajo el sol. Si el caso es intentar liar, empozoñar y esa máquina de bulos, de fango y de historias, ellos pueden pedir lo que estimen necesario. Nosotros respetamos su opinión, esa es la diferencia. Los que somos demócratas respetamos. Ellos piden la dimisión, nosotros pedimos que se quede Miguel Ángel Gallardo como presidente de la Diputación de Badajoz, que lleva desarrollando en estos últimos 9 años una gran labor para la provincia más grande de España, que es la provincia de Badajoz. Piedad, sobre la ley de amnistía publicada hoy en el BOE. Una valoración, por favor. Bueno, pues que se cumple un trámite más de una ley, en este caso una ley que fue aprobada en el Congreso de los Diputados. Hoy se publica y nosotros, lo mismo que hemos dicho siempre, afortunadamente ya Cataluña no es un problema. Fíjense ustedes, si no es un problema que el Partido Popular, que tenía una propuesta de pronunciamiento y el cupo para poder impulsarla, ha decidido que ya no se impulsa aquí en Extremadura. Y no se impulsa en Extremadura porque la concordia, la paz y el diálogo social ha vuelto a imperar en las elecciones catalanas. Ganó el Partido Socialista, ganó Salvador Illa hace pocas semanas esas elecciones y afortunadamente ya no se habla de disturbios, de conflictos, de enfrentamientos entre territorios. Ni siquiera el Partido Popular quiere traer ese tema aquí a la Asamblea de Extremadura.
Sí, a mí me gustaría preguntarle por qué, si la ley de amnistía era tan necesaria para la reconciliación, por qué no se lo dijeron a los extremeños en campaña electoral, porque en campaña electoral prometieron que no iba a haber ley de amnistía. Luego, cuando pasaron las elecciones, sí ha habido ley de amnistía. Y también preguntarle si le parece normal que el hermano del presidente del gobierno, de ese gobierno socialista, nos dice a los españoles que tenemos que tributar impuestos, como usted hace aquí en España, se vaya a Elba, se vaya a Portugal, se compre un palacete donde supuestamente ni aparece, como tampoco aparece en la Diputación de Badajoz a trabajar, y que un juez haya abierto diligencia, si le parece normal. Muchas gracias. Bueno, pues respecto a lo primero, nosotros no tenemos a bien mentir a nadie. Lo que pasa es que cuando se habla de unas elecciones, tenemos a bien hablar de esas elecciones. Si toca Europa, hablamos de Europa. Si tocan las elecciones autonómicas, hablamos de Extremadura. Si tocan las elecciones locales, hablamos de Almendralejo, de Badajoz, de Mérida, de Villanueva, de Don Benito, porque nos importa Extremadura y los extremeños y las extremeñas. No se nos olvide que estamos en la Asamblea de Extremadura. Entonces, hay quien gana unas elecciones, quien empata y ganando el Partido Socialista niega a Jesús 3 veces. No pactaré con los que dicen que no a la violencia machista, los que tiran los derechos del colectivo LGTBI y los que deshumanizan la inmigración, y menos de 24 horas después han cambiado su discurso, gobiernan con ellos y un año después aquí estamos. O sea, nosotros me parece que no tenemos, el PSOE de Extremadura no tiene las mismas señas de identidad que el Partido Popular de Extremadura. Y respecto a otra cuestión, se lo he dicho antes a una compañera, nosotros respetamos a la justicia y todos los pasos que vaya a seguir dando en este tema y en todos los temas. A mí me gustaría que todos los partidos políticos respetaran exactamente igual a la justicia y respetaran las decisiones judiciales y no intentaran meterse o no intentaran no hacer declaraciones, que este tema, repito, es del año 2017. Respecto a dónde viva este señor, yo le puedo asegurar que no tengo conocimiento ni creo que sea objeto de ninguna cuestión donde viva esta persona, que es una persona que el único mal que tiene es ser hermano de Pedro Sánchez. Yo repito, aquí en esta asamblea se pidió información sobre ese tema en 2017 y no hubo nada. Lo que pasa es que no nos les ha debido gustar a la derecha de Extremadura la elección de Miguel Ángel Gallardo para liderar el Partido Socialista. Y como no les ha gustado esa decisión, pues tenemos que intentar buscar otros asuntos y otros subterfugios. Yo termino. Bien haría el Partido Popular de Extremadura y Vox gobernar Extremadura, porque Extremadura un año después está bastante peor que cuando los socialistas, esos que tenían que marcharse, ganaron las elecciones pero no consiguieron formar gobierno. Y nosotros, desde el primer momento, respetamos la decisión de la aritmética parlamentaria. Y sobre el vídeo que se viralizó de usted en Almendralejo, ¿usted ha pedido disculpas? ¿Perdón? El vídeo que se viralizó de usted por las calles de Almendralejo, ¿sí ha pedido en algún momento disculpas? Hombre, yo creo que era un vídeo que, como usted sabe, era una situación de la vida privada que es muy triste que eso se viralice, ¿no? Yo no sé si tengo que pedir disculpas. Yo, desde luego, no me gustó nada. Pero ni me gustó el vídeo, ni me gustó que eso sí se viralizara. Y mi intervención de hoy defendiendo a los extremeños seguramente no se va a viralizar. Gracias a ustedes.